Más adelante no lo voy a poder modificar. Ok, eso es el paso previo. La regulación se ha planteado bajo dos términos. Veré cómo resuelve OCE, porque ser árbitro único se deriva el expediente de OCE y OCE se encarga de la regulación. ¿Me llamó la atención el tema? Sí. Y me llamó la atención porque lamentablemente vi cómo mientras algunas entidades han avanzado aplicando políticas adecuadas, capacitando a sus abogados para manejar una defensa adecuada en el tema de la esfera arbitral, otras entidades simplemente siguen aplicando la vieja guardia, la política de Jesús, que desgraciadamente fue la que llevó a que las entidades no se defiendan bien. El arbitraje se empieza con la designación y aceptación. Ya empezó. En este caso, de conformidad con el principio de cumbres, el árbitro ya decide si es competente o no es competente. Nada más. Ya, el proceso de reputación en supuestos de árbitro único, cuando no se ha asignado una sede arbitral, lo va a hacer OCE. Lo vamos a explicar en la segunda parte del curso. Pero ya empezó así. Hay un elemento que es importante tener en cuenta cuando estamos manejando los temas arbitrales. Y ya se lo digo por experiencia. Las partes pueden ganar o pueden perder, pero siempre deben mostrar sus mejores elementos ante un árbitro. Lo primero que debe ser es el factor emocional. Los árbitros siguen siendo personas. Las personas dicen, oye, puedo molestarme, puedo fastidiarme, pero siempre con respeto, porque las posiciones son las que van a estar en debate, no las actitudes personales. Cuando voy a un arbitraje, cuando soy árbitro, trato de ser lo más objetivo posible. Cuando asesoro a una parte, me enfoco justamente en hechos puntuales que sustenten mi pretensión, en documentación válida. Pero lo que no voy a hacer es tomar elementos subjetivos. Es un tema bien importante. Si bien es cierto, el árbitro usualmente va a ser objetivo, pero no deja de ser una persona. Y en la medida que me comporte de manera adecuada, voy a tener una mejor relación. Ahora, ese es un tema. Recapitulando, ¿no? La parte previa es súper importante en la parte de arbitraje. Ya señalaba, el proyecto de bases establece el proyecto de contrato. Y eso me va a seguir hasta el final. En ese proyecto de contrato ya se estableció qué tipo de arbitraje se va a efectuar. Ya suscribí el contrato y estoy en esfera de posibilidades de conflicto. Estamos partiendo la diferencia de contratos privados y contratos públicos, legislaciones diferentes. Pero hay un tema sumamente interesante que nos fue costando trabajo desde el año 2012 en adelante. En el caso del arbitraje y la conciliación en sede privada, se prioriza el principio de confidencialidad. La Ley General de Arbitraje no permite la publicación de actas de conciliación o laudos arbitrales. Eso es sede privada. No publico laudos ni actas de conciliación. Circunscribámonos a los arbitrajes. En el sector público, el OCE procederá con la publicación de las actas de conciliación y los laudos arbitrales. Ya no es una facultad, es una obligación. La normativa del 2001 establecía el CONSUCODE podrá colgar los laudos, publicar los laudos arbitrales. Se modificó en el 2004 y ahora para todos es sabido, la misma norma es se publican los laudos arbitrales. Es más, con la norma del 2009, los árbitros tienen la obligación de remitir los laudos al OCE para su publicación, bajo sanción de ser multados e inhabilitados como árbitros por el OCE. Se ha dado sumamente fuerza al tema de la publicación. ¿Y por qué creen que se da esa diferencia? ¿Por qué piensan que se da esa diferencia? ¿Por qué los de la ley de contrataciones los publico y los privados no los publico? ¿Por qué? Principio de transparencia. ¿Qué más? Publicidad. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué más se puede dar? Son fondos públicos. ¿Se imaginan ustedes? El Banco Continental y el Banco Crédito tienen un conflicto fuerte.
se van al arbitraje. Un arbitraje de 50 millones de dólares. Los árbitros top de Lima van. Se resuelve el conflicto. Nunca nos enteramos. ¿Nos interesa enterarnos? Mayor aún, a ellos les interesa que la gente se entere cómo se solucionó el conflicto. La reserva tiene sentido, es importante, son sus fondos, es su imagen, es importante. Y si le ganó el crédito continental, el crédito va a causar este impacto, es un tema de ellos. Ahora, si Provías tiene un conflicto importante con una de las constructoras que está haciendo la transoceánica, que ya dicho sea paso está por concluir, un conflicto de 100 millones de dólares, una carretera pasada por tramos. ¿Nos interesa saber cómo concluye el conflicto o no nos interesa saber cómo concluye el conflicto? ¿Sí nos interesa? ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué? Porque está hecho con nuestro supuesto. Porque es importante saber cómo va a concluir ese conflicto. Y justamente ante ello es que se ve la obligación de colgar los laudos. Me acuerdo cuando todavía estaba en el gobierno presidente Toledo, hubo un arbitraje que tuvo el Estado con Mario Kirchner, no sé si se acordarán algunos de ustedes, mediante el cual se le ordenó una indemnización, no recuerdo si entre 5 o 15 millones, una indemnización bastante fuerte para varios. Y el tema aquí es que nadie se enteró cuánto efectivamente se le pagó. Y lo más importante, ¿por qué se le pagó? Porque aquí está en juego patrimonio del Estado. No solamente el criterio de ver si a ellos le correspondía o no le correspondía, está en juego más. Sin embargo, no se manejó bajo ese criterio. El tema de la transparencia es súper importante. Yo soy auditor, tengo clases de control, y para mí la transparencia es el mayor enemigo de la corrupción. A mayor transparencia va a haber menos corrupción. Es importante ese tema. Otro tema importante de saber, y que sí se gana con la publicación de los laudos, es hay árbitros top. Algunos los consideran la vaca sagrada. Un arbitraje es bastante reducido. La gente sabe quién es quién. Pero un arbitraje de 200 millones de dólares va a implicar más o menos unos honorarios de 50, 80 mil dólares por árbitro. Objetivamente vale. La pregunta es, ¿qué espero de ese lado? Independientemente de quién gane. Para un arbitraje que está arriba de los 100 mil dólares, yo espero un laudo de 20 hojas, un laudo de 30 hojas, un laudo lleno de teoría y poco sustento. ¿Qué espero? Y justamente es un elemento importante. Muchas entidades, cuando designan a un árbitro, lo hacen porque conocen, por compadrazgo, por alguna otra forma, o porque es sumamente sonado. Y la pregunta de rigor es, ¿y si ha leído los laudos de ese árbitro? Porque eso es lo que permite la transparencia. Saber la calidad del trabajo del árbitro. Es importante saber en qué escenario se mueve. Es más, en un arbitraje en el que me iba a instalar, yo fui designado como árbitro de la entidad, tenía el árbitro de parte, estábamos en las propuestas de el árbitro que iba a presidir el tribunal, quién elegía a quién, y es la primera pelea importante de decir nombres, ¿no? ¿Quién es quién? ¿Quién preside? Yo propongo a fulano, yo propongo a Mengano. No. Pero un tema importante también es ese. El leer los laudos nos permite saber cómo resolvió ese árbitro en un conflicto similar. Si bien es cierto, los arbitrajes no son vinculantes, pero los criterios se mantienen. Uno debe ser consecuente con sus actos. Es decir, si van a designar a Óscar Herrera, entonces entro a la web de OCE y veo los arbitrajes de Óscar Herrera, bueno, que Óscar Herrera ha sido árbitro. Y veré más o menos cuál es el criterio de resolver de Óscar Herrera. Fue designado por la entidad, le dio la razón a la entidad,
le da la razón al contratista, criterios importantes. Y en este arbitraje que les comento fue bien importante porque era un tema de obras, la otra parte era un ingeniero, y estábamos viendo a quién designábamos, y yo le proponía nombres y me decía, sí, pero ¿cuál es su posición? ¿Y qué ha publicado? ¿Y qué experiencia tiene? Y esa es la guerra de los nombres, ¿no? Hasta que ya nos quedamos en uno. Déjame pensarlo 2 días. Y en esos 2 días entiendo que se dedicó a ver laudos publicados por ese árbitro con relación al tema. Y me dijo, está bien, me parece interesante tu forma. Nada, va a acabar, dice. Lo que es la parte virtual, ¿okay? Para que estén un poquito más informados. Dando un paréntesis también a la cátedra, el próximo miércoles acá se va a desarrollar una conferencia. Por tal motivo vamos a empezar a las 6:30 la clase del día miércoles, ¿okay? Entonces a continuación vamos a escuchar la parte de la escuela virtual, que es colgada el sábado, que tiene 7 días para ustedes entrar. Obligatoriamente tienen que entrar sábados y domingos. Van a tener que desarrollar un test evaluativo y va a haber 4 evaluaciones. Dicho esto, también va a haber un examen final. Los que lleguen a vida presencial van a darlo de la manera presencial. Los que son virtuales, todo de la vía online. Entonces vamos a escuchar la parte de la escuela virtual. Ustedes tendrán que entrar también, por eso es una clase muy diferente que están escuchando el día de hoy con el doctor Oscar Herrera, que él también tiene a su cargo la parte virtual de una clase. ¿Okay? Gracias. Sí, buenas noches con todos. Mi nombre es Oscar Zambrano y yo soy una de las personas encargadas de ver el control de la plataforma virtual. Bueno, básicamente, el día viernes se les va a enviar una carta por correo electrónico, el correo que ustedes han puesto en la ficha, y ahí se le va a decir, ¿no?, cuál es su usuario y contraseña para que pueda ingresar a la escuela virtual. Básicamente lo que le voy a llegar a hacer, lo voy a explicar un poco. Primero tiene que ingresar a la página www.grupoabogadosvirtual.org. Esto también está en la parte de atrás de su file. Primero le voy a mostrar una página así, ¿no? Aquí siempre publicamos nuestros últimos diplomados. Aquí ustedes van a tener que digitar su nombre de usuario y su contraseña. En este caso yo voy a ingresar con mi usuario para que ustedes puedan ver cómo es por dentro esta escuela virtual. Bueno, a ustedes no les va a salir así como a mí me sale, pero le va a salir algo así. Voy a entrar a un diplomado que también estamos llevando aquí, que es el de Contrataciones del Estado, un diplomado. A ustedes se les va a mostrar algo así, ¿no? Aquí va a salir curso en arbitraje. Va a salir acá la imagen de arbitraje a ustedes. Una presentación. Básicamente le va a salir así, ¿no? De esa misma manera. Ventajas, virtudes de la comunicación, las limitaciones y la aplicación de la misma por el sector público. Estos han sido unos elementos que han permitido un auge mayor en el arbitraje. Cuando uno tiene reuniones con árbitros de mayor antigüedad, de mayor experiencia, siempre dicen, ¿no?, se ha desarrollado de manera importante el arbitraje. Y muchos son tan hidalgos y admiten que unos vehículos que ha viabilizado ese desarrollo del arbitraje es justamente la ley de contrataciones. Establece la obligatoriedad de resolver los conflictos vía arbitraje. Y ya lo había adelantado un poquito Randall, el tema de que los arbitrajes de obras son los más importantes, significativamente o cuantitativamente hablando. Y eso genera un importe bastante significativo e inclusive vuelve interesante el hecho de estudiar para ser árbitro, capacitarse para ser árbitro. Sí, es una realidad. Pero ¿qué cosas se pueden arbitrar y qué cosas no se pueden arbitrar? Todas las controversias que surgen desde la suscripción del contrato sobre su ejecución
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez hasta antes de la culminación del mismo. Ejecución. Yo suscribo, verificar si las partes han cumplido o no han cumplido con las prestaciones locales. Interpretación. Es un tema absolutamente para abogados, ¿no? ¿Qué establece puntualmente la cláusula tal? Un tema que en mi experiencia yo le estaba viendo, que ha sido manejado, inclusive estaba viendo en estados la Fiscalía, una entidad en el año 2002 pacta en un contrato que va a pagar en soles. El contrato era en dólares, pero pactan que van a pagar en soles, al tipo de cambio de la fecha. La entidad paga, el contratista recibe el pago, y varios años, un par de años después, el órgano de control interno, una acción de control, establece el pago efectuado no es el adecuado, porque se ha utilizado el tipo de cambio bancario y no el tipo de cambio de la SBS. Y la diferencia en un contrato de casi 2 millones de dólares era alrededor de 130.000 soles, en la diferencia entre el tipo bancario y el tipo SBS. El tema termina en una denuncia penal. Dicen, no, ha habido colusión, interés en conflicto y todo. La primera pregunta es, ¿en qué momento se estableció la obligatoriedad de utilizar el tipo cambiario de la SBS si las partes no lo han pactado? Entonces, ¿por qué el órgano de control asume que es el tipo de cambio de la SBS? El Código Civil no dice no a mayor aporte, dice el tipo de cambio que hayan adoptado o acordado las partes. Y si las partes no acuerdan un tipo de cambio, ¿qué pasa? Fíjense, es un tema de interpretación. Haciendo un poco de arqueología jurídica, justo con el profesor Waldo Valdivia, encontramos una resolución que establece del mismo Ministerio de Economía del año 77, aún vigente, que establece que si no se ha establecido nada, prima el tipo de cambio establecido por el acreedor. En ese caso, lo utilizamos como medio probatorio, lo comparto con ustedes, es nunca hubo obligación de utilizar el tipo de cambio de la SBS. Si el acreedor pagó con el tipo de cambio bancario, se entiende que el pago es válido. Si el pago es válido, no procedería a la devolución de intereses más el diferente del tipo de cambio. ¿Pero a qué voy con esto? Es un tema de qué? De interpretación. ¿A quién le compete verificar algo tan, entre comillas, poco importante? ¿Al contratista? ¿A la entidad? Ante una posición de la entidad que debe ser el contratista. ¿Quién interpreta los contratos? ¿El contratista o la entidad? ¿Quién? Vamos. ¿Tu nombre es? Violeta. ¿Quién interpreta los contratos? ¿Colette? Colette. ¿Quién interpreta los contratos? ¿Los abogados de quién? ¿Del contratista o de la entidad? ¿Del contratista? Fíjense, ya hay un conflicto. Se entiende de que ambas partes tienen el mismo derecho de interpretar el contrato. ¿Qué pasa si las partes o las interpretaciones se han encontradas? Materia para un arbitraje. No hay alguien que tenga la verdad sobre la otra parte. Es cuestión de debatir, de ponerse de acuerdo. Hay temas que son nimios y que se vuelven inmensos. Desgraciadamente el órgano de control, cuando hace su trabajo, identificando una responsabilidad, a veces infla las cosas. ¿Sí? Pero lo importante es tener, siempre se dice, las cosas claras. No obstante que tenga el mejor de los contratos y las cosas más claras, eso no implica que la voluntad de las partes va a ser cumplirlas. Es más, a veces hay situaciones de interpretación, que no es responsabilidad de ninguno, pero se tiene que llegar a un punto medio. Muchas veces ese punto medio lo va a dar el árbitro. Sobre su ejecución, ese es un tema bien interesante. ¿Se ejecutó de manera válida o no se ejecutó de manera válida? Y aquí es donde viene justamente el boom de los arbitrajes en obra, ¿no? Adicionales, ¿válidos o no válidos? Valorizaciones, ¿adecuadas o no adecuadas? Y aquí después la ejecución contractual es inmensa, ¿no?
Yo cuando converso con mis hijos digo, entrarle a la interpretación de obras y la parte de ejecución es como entrar al universo Marvel, o sea, tienes que entrar con una dimensión bastante amplia y con un conocimiento bastante adecuado, al contrario, mejor no te metas.